Hola, muy buenas noches. Este es su espacio En Prospectiva. Bienvenidos a una emisión más de nuestro espacio de opinión, de análisis, con temas importantes, temas que trascienden en el plano regional, en el plano local y en el plano nacional. Hoy es martes 1 de diciembre del año 2020, ya en la recta final del 2020, concluyendo, haciendo balances y proyectando el 2021. Hoy en Prospectiva estaremos analizando un tema importante, la situación laboral, la situación sindical en Colombia. Pero también agradecemos a quienes a esta hora se conectan en las diferentes plataformas virtuales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También nuestra página web www.ctvm.tv. Invitamos a que nos sigan, le den like a todas nuestras publicaciones, nuestros videos. También los invitamos a que hagan sus sugerencias y comentarios en esta transmisión en directo. Esta noche tenemos un invitado especial desde la ciudad de Bogotá. Él es el doctor Wilson Borja, ex parlamentario en la Cámara de Representantes, protagonista de importantes debates a nivel nacional, en una época bastante caldeada por diferentes posiciones, protagonista, como les decía anteriormente, en el Congreso, hizo un paso por allí por la Cámara de Representantes y dejó huella, fue reconocido como un muy buen parlamentario en su tema de vocación, que ha sido la defensa del sector sindical, del sector laboral, de la mano de obra en Colombia, y lo hemos invitado para que nos ayude a tratar este tema espinoso como es el tema sindical. Es una persona con amplio conocimiento, materia académica, es abogado formado, especialista en administración pública, ingeniero de sistemas, y tiene un currículum bastante amplio y una hoja de vida muy importante en todos estos aspectos. Muy buenas noches, doctor Wilson, desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches a ti y a todos los televidentes. Doctor Wilson, cuéntenos un poco a qué se dedica Wilson Borja ahora, dedicado a la familia, a cuidar la mascota, a escribir. Cuéntenos a qué se dedica Wilson Borja ahora y sobre todo en esta época de pandemia. Hacemos lo de siempre, nos dedicamos a la política con el Polo Democrático Alternativo. Yo soy miembro del ejecutivo del partido y nos dedicamos a mucho trabajo. El partido tiene mucho trabajo y nos dedicamos pues ahí a colaborar, a ayudar. Ahora estamos montando congreso que vamos a hacer en marzo, ayudando ya a nuestro candidato, que es otro dirigente sindical, que es Alexander López. Y bueno, todo el debate político, lo que está pasando en el país, empujando la paz, la necesidad de que se cumplan con los acuerdos, eso lleva mucho tiempo. Por otra parte, escribo algunas columnas de acuerdo a los tiempos que tenga. Escribo alguna columna para algunos periódicos, para virtuales, y otros de amigos que tienen mucho trabajo por ahí, entonces le ponen también trabajo a uno. Por otro lado, tengo algunos procesos como abogado que no llevo muchos procesos, no soy de los abogados de eso, uno por el tiempo y otro porque cojo procesos que tenga un interés de estudio, donde uno aprenda cosas, que lo obligue a uno a estudiar cosas. Entonces esos son los procesos que llevamos, algunos de ellos. Y bueno, la lectura, prensa todos los días, hay que estar al día en las comunicaciones y en la prensa. Entonces le damos, Carlos, mucho tiempo a eso de leer las prensas y las comunicaciones en general, y otro que le quita a todo hoy en día los seres humanos del siglo XXI, que es el manejo de páginas web, pues trabajar con el WhatsApp, trabajar con Twitter, fundamentalmente con el Facebook,
que le quita a uno mucho espacio. Tengo muchos grupos de WhatsApp de los cuales hago parte de diferentes temas, desde el movimiento sindical hasta los temas de la paz, hasta temas de periodistas y los amigos, los temas de los amigos, la música, la salsa, el tango, la academia de tango, de la cual la también bohemia, soy. doctor Wilson, la bohemia. La bohemia toca ahí a veces, entonces también atender ahí por esa parte a los amigos y a esas organizaciones de las que hacemos parte. Muy bien, doctor Wilson, gracias por contarnos lo que viene haciendo dentro del papel político. Importante anuncio de la Convención Nacional del Partido Polo Democrático, del cual usted es directivo, y nos cuenta que el senador Alexander López tiene aspiraciones importantes dentro del partido y dentro del ámbito político nacional. Doctor Wilson, ¿cómo ve usted la actividad sindical en Colombia hoy? Bueno, yo tengo que decir que hay muchos cambios para hoy la actividad sindical. El primer problema es que los cambios económicos y la situación de lo que yo llamo en términos generales, y otros lo ven únicamente en lo que tiene que ver con los vendedores, pero la informalidad laboral en Colombia es general. Las categorías de informalidad laboral en Colombia se mira solamente de aquellos vendedores ambulantes, de aquellas personas que venden desde su casa, o aquella que hoy es mucho, además, con esta pandemia. Pero no, para mí también es informalidad laboral los sistemas de contratación que se impusieron desde las leyes 50 y 60 de 1990, que fueron quitándole los derechos a los trabajadores a tener trabajo permanente. Entonces, un trabajo a destajo, un trabajo a término definido, como es lo que se mira hoy tanto en el sector privado y mucho más en el sector público, para mí es un trabajo informal. Es informal porque no hay una garantía de que el trabajador pueda estar vinculado permanentemente. Son trabajos de 2, 3 meses y vuelva y salga y vuelve y lo vinculan, en donde las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores se han perdido o la tienen que asumir ellos directamente. Eso es un trabajo informal en mi criterio. Entonces, esa situación ha reducido mucho la afiliación a los sindicatos y ha restringido la posibilidad de desarrollo del movimiento sindical. Y un segundo aspecto que tiene que también que ver con la economía es que este país destruyó la poca industria que tenía y nos quedamos con una industria extractivista en donde solamente servimos para que se lleven la materia prima en bruto. No hay posibilidad de transformación de esa materia prima que podría generar trabajo, y eso también es otra de las razones de que el movimiento sindical esté en crisis y haya disminuido los afiliados. Ya nadie que esté por trabajo a término definido se afilia a un sindicato, porque no tiene forma de defensa, y además ante el temor de las patronales en el sentido tanto del sector privado como público, impide que esa gente se afilie a un sindicato para poder dar la lucha para garantizar trabajo formal en el país.
Y eso tiene otra desgracia que la destrucción de nuestra industria, de la poca industria que teníamos, y solamente quedarnos en el campo minero, tiene la desgracia de que lo que hoy se consume en Colombia es fundamentalmente importaciones. Y esas importaciones, ustedes ven la diferencia de la balanza comercial colombiana, siempre es deficitaria, porque es mayor las importaciones que las exportaciones. Y nuestras exportaciones únicamente minería, fundamentalmente. El café en su historia, pero que dejó de ser la historia del producto fundamental en nuestro país. Y entonces eso también es una de las consecuencias de que el movimiento sindical no se estructure. Y una tercera, te diría, yo a veces pienso, no me siento responsable de ello, pero pienso que el buscar el desarrollo del movimiento sindical con la ley 584 de 1992 permitió que los sindicatos, en vez de agruparse, de formar grandes sindicatos por ramas, tal como está concebido desde el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado, cuando se creó la OIT. Y valga la información de que la OIT fue el primer organismo internacional que se creó. Y pues, claro, hoy en día es parte de las Naciones Unidas, de la ONU, pero primero fue la OIT. Entonces la OIT se concibió, además de un acuerdo tripartito entre Estado, patronos y trabajadores, se concibió de manera tal que hubiese únicamente 23 líneas fundamentales de producción. Hoy hay muchas más, con todo con el producto fundamental que hay en el mundo, que es la información, hay mucho más hoy en líneas de producción, pero en el momento de esa creación y aún a principios o a mediados del siglo pasado y a finales hablábamos de esas 23 líneas y que por eso lo importante era tener 23 sindicatos. El único país en el mundo que tiene realmente 23 sindicatos como lo concibe la OIT es Cuba, y le sigue Inglaterra, que tiene, bueno, la última vez que hice un análisis sobre el trabajo en Inglaterra, tenían 32 sindicatos, pero lograron algo muy importante en los puertos. Hoy hay un sindicato internacional fundamentalmente basado o montado en la estructura de los puertos del Reino Unido y de los Estados Unidos. Es un sindicato muy fuerte. Han logrado eso. Pero el mismo Reino Unido no llega a tener sino 32 sindicatos, que es el que menos tiene después de Cuba, que es realmente el que tiene la estructura de la OIT. Entonces, eso le ha hecho mucho daño al movimiento sindical colombiano. Esa ley permitía, era eso, que se aglutinaran los sindicatos y no que se desperdijaran como existe hoy. Es grave que en un instituto como el Instituto Penitenciario existan 64 sindicatos. O que antes, que era un sindicato que yo guié mucho cuando fui presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Servicio del Estado, a Zonal Judicial, existan 3 sindicatos en la rama de la justicia, o en la Contraloría General de la República creo que existen 5 sindicatos. Y así sucesivamente, en vez de aglutinarse y de crear sindicatos uniéndose para tener mayor fuerza, se han ido diseminando, que es otro de los grandes problemas que tiene el movimiento sindical. Por eso ustedes pueden ver y constatar, o lo constataron el 21 de noviembre hace un año, 21 de noviembre del año pasado, que el paro a que se llamó ese 21 de noviembre fue un paro más de la sociedad colombiana, más del pueblo colombiano que los mismos trabajadores. Hoy yo creo que no existen condiciones y no hay una conciencia en los trabajadores de que su herramienta fundamental para lograr negociaciones importantes es el cese laboral. ¿Por qué? Porque el cese laboral, cuando tú paras la producción, está golpeando al patrón donde le duele, en su capital. Entonces, esa conciencia se ha ido perdiendo
y eso es una desgracia para el mismo movimiento sindical, que la misma base, hoy las juventudes estas que salen, rebasen al movimiento sindical en las luchas que hay. Incluso lucha de los indígenas, lucha de las negritudes, lucha de los líderes sociales que están en todo este proceso de la minería. Todas estas luchas son mucho más importantes que la misma lucha laboral. Bueno, muy bien, vamos a nuestro primer segmento comercial y en segundos retornamos en Prospectiva. CIR Dotaciones, seguridad ante todo. Tiene a su disposición trajes antifluido, elementos de bioseguridad, guantes, cascos, mascarillas y botiquines. Comuníquese a los teléfonos 312-541-8101, 317-568-4141 o al 612-3001. CIR Dotaciones, ubicado en la calle 50, número 354, sector comercial. ¿Buscas pan calientico, delicioso y un servicio de calidad? Visita la panadería Sonia, que ofrecemos una variedad única de productos ideales para toda ocasión. Visítanos a la calle 49, número 1806, Barrio Colombia, o haz tu pedido llamando al teléfono 620-3232 o a los celulares 321-240-2183, 312-387-4269. Panadería Sonia, tradición y orgullo de Barrancabermeja. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, Canal de Televisión Virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a Canal CTVM. www.blatquillesfotógrafo.com. Continuamos en Prospectiva, hoy martes 1 de diciembre, con un tema muy importante. ¿Cómo está el sindicalismo en Colombia? Una actividad que ha estado ahí siempre a la palestra, a la vanguardia de los temas nacionales, de estar pendiente de la regulación de los salarios, las reformas laborales, de todo el bienestar de la fuerza laboral en Colombia. Y para ello hemos invitado al doctor Wilson Borja, que nos está acompañando y contando cómo se mueve en el ámbito nacional y un balance del esquema global de cómo se está moviendo el tema laboral en el mundo. Doctor Wilson, ¿qué significa el sindicalismo del siglo XXI? Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, es un sindicalismo que tiene... que a nivel internacional tiene hoy unos retos muy importantes, pero muy importantes. Esos retos tienen que ver con que el movimiento sindical tiene que meterse o tiene que llegar a donde está hoy el mayor producto, el mejor producto del mundo, el producto más importante del mundo, que se llama información. Y tiene que ir ahí, tiene que aprender a manejar todos esos elementos que hay hoy ahí para poder ponerse a tono con el desarrollo y la tecnología que hay. Por un lado. Y por el otro lado, es un movimiento que tiene que decidir entre dos cosas. O tratar de volver hacia atrás para garantizar formalidad en el trabajo, que es muy necesaria para evitar la pobreza
que hay en Colombia, no solamente en Colombia, en el mundo, y ante todo porque esta informalidad que yo llamo en términos generales laboral que existe en el mundo lleva a mayor pobreza, porque no hay garantía de que las personas tengan los ingresos suficientes o por lo menos ingresos para poder tratar de resolver sus necesidades que igualmente con este manejo de este producto de información se han crecido. Hoy la gente, antes la preocupación era si tenía un teléfono fijo en la casa o no. No, hoy la gente, una de sus necesidades es tener un celular, por ejemplo. Y aunque hay todavía zonas, no obstante de que hay más celulares que colombianos, en el caso de Colombia, ¿sí? Se dice que en Colombia estamos casi en 65 millones de celulares y somos 50. Eso significa que hay personas, y no llega a todos los sitios. Hay sectores de los 1.103 municipios que tiene Colombia, sectores donde no llega ni siquiera la señal del celular, mucho menos que tengan celulares. Pero eso nos muestra que es una necesidad más, no como la comida. ¿Sí? Esa es otra realidad del sindicalismo siglo XXI. Entonces tiene que pensar o regresar a la formalidad o comenzar a moldarse de manera que pueda dar la lucha por estas nuevas reivindicaciones que le impone todo este proceso de informática que existe en el mundo. Doctor, Barranca Bermeja ha sido un epicentro importante del sindicalismo, como quiera que aquí nació uno de los sindicatos más importantes de Colombia. ¿Cómo ha sido la evolución del sindicalismo en Colombia, teniendo esos referentes como en el caso de Barranca Bermeja de la Unión Sindical Obrera? Miren, tendríamos que hablar de algunos autores, Caicedos y otros que han escrito sobre la historia del movimiento sindical. Inclusive hay un libro interesante desde la perspectiva en que fue escrito, de María Mercedes Cuellar, sobre esto de la historia del movimiento sindical. Pero tenemos que decir que el movimiento sindical en Colombia evolucionó al contrario de lo que fue al principio. Todos los que conocemos la historia del movimiento sindical sabemos que la primera organización sindical que existió en el país, fuerte, real, única, fue Fedenal. Fedenal era la federación sindical del transporte en Colombia y tenía aglutinado al transporte por el río Magdalena, al transporte por las trochas en esa época que existían en Colombia, al transporte de los trenes, el férreo que había. Entonces fue una organización que fue destruida en 1946, para que vean ustedes, por Carlos Lleras Camargo. De ahí regresamos entramos al sindicalismo individual, al sindicalismo de base, a los sindicatos en cada empresa, y no lo que debíamos haber desarrollado, como era de una vez grandes sindicatos por ramas. Entonces, hoy en Colombia tenemos algunos sindicatos por rama, como es la USO, por ejemplo, que es un sindicato por rama, porque no solamente se trata de los trabajadores de Ecopetrol, sino de los trabajadores del área energética, en este caso ya no solamente, sino petróleo, gas y otros elementos que están aglutinados en la USO. Es uno de los pocos sindicatos que quedan. Hoy podemos decir, en el sector público tenemos a FECODE, que aglutina a los maestros, que es un sindicato muy fuerte, de los más fuertes que tiene el país. Estamos hablando de que FECODE tiene alrededor de 300
más de 300.000 afiliados. Creo que no hay maestro que no esté afiliado a FECODE. Y sus divisiones departamentales, sus sindicatos departamentales que tiene, pero es un solo sindicato realmente en eso. Y así, pues, pero son muy pocos los sindicatos. Y lo otro que tiene que ver en este proceso de evolución es que es una evolución impuesta, inclusive por el conflicto y por los atentados. Son muchos en la época de la violencia, no del 49, sino del 49 hasta hoy todavía. Por ahí hay ya, este año hay, que yo conozca, 4 o 5 dirigentes sindicales asesinados. Entonces también a punta de fusiles, de plomo, del asesinato, han ido sometiendo la lucha sindical, no obstante el gran trabajo hoy de las confederaciones afiliadas en un organismo organizada, pues en una sola entidad para lo que se trata de unidad de acción para moverse. Y la otra evolución contraria es que hoy son muy pocos los sindicatos, a ver, muy poco entre comillas, pero depende de los procesos, sindicatos que pueden negociar convenciones colectivas, por esa informalidad que hay. Logramos, antes de salir dejamos las primeras piedras, de irme al Congreso de la República, dejamos las primeras piedras de lo que fue las negociaciones en el sector público. Están reglamentadas por la ley 114, logramos que todo eso se fuera reglamentando y hoy hay negociaciones en el sector público, que fue una lucha también muy grande que hubo en eso. Pero fíjate tú, otro de los problemas de la evolución del movimiento sindical es que nosotros nos opusimos siempre a la carrera administrativa, pero al final nos tocó abrazarla cuando se perdió el contrato de trabajo en el sector público. Y hoy esa carrera administrativa es mínima. Se ha perdido también porque la mayor informalidad del trabajo la tiene el Estado. Hoy encontramos plantas en las entidades del Estado muy pequeñas comparadas, que son triplicadas o cuadruplicadas por las plantas de informalidad o la contratación a término definido que existen en todas las entidades del Estado. Entonces fíjate que la evolución, en vez de ser hacia adelante, con fortaleza, con grandes sindicatos, por línea, por rama, se ha ido disminuyendo la afiliación. Yo creo que la población económicamente activa de Colombia está cercana a los 23 millones de colombianos y la afiliación sindical no creo que llegue a 3 millones de colombianos hoy, con todas las centrales. Y además ya no teníamos 2 o 3 centrales, ahora hay como 4, 5, 6 centrales de trabajadores, porque eso es otra cosa que ha, en mi criterio, involucionado, no evolucionado, sino involucionado al movimiento sindical. La mayor informalidad laboral está en el Estado, dice el doctor Wilson Borja, por el modelo y el plan sistemático de ir poco a poco cortándole las alas al sindicato en Colombia, a la fuerza sindical. Doctor Wilson, el contrato sindical que ha permitido o que ha sido parte de ese esquema, de ese plan sistemático de filtrar, de contaminar los sindicatos, ha hecho carrera en que exista esa crisis a nivel de sindicatos, el famoso contrato sindical. Fíjate que eso también fue otro problema de evolución negativa. Lo que se dio al principio era la contraconvención. En principio, como en el momento en que se fue eliminando la convención, también se dio el que en Colombia los patronos pudieran presentarle pliego al sindicato, o los famosos contrapliegos, ¿sí?
Del contrapliego pasamos entonces que las empresas hicieran convenios laborales con los no afiliados a los sindicatos. Convenios manejados de una forma, valga la palabra y la redundancia, maniqueísta, porque era darle a los no afiliados a los sindicatos mayores prerrogativas que lo que se daban en las convenciones colectivas, de manera que el afiliado sindical de base se fuera para esos convenios laborales que hacían directamente la empresa con los trabajadores. Y de ahí, en esa lucha en contra de la presentación de pliegos en contra de las convenciones colectivas, apareció esta famosa línea del sindicato, del contrato sindical, incluso hecho con organizaciones sindicales. Yo he oído en muchos sitios, en muchas organizaciones defendiendo el contrato sindical. En mi criterio es otra forma mucho más de quitarle reivindicaciones a los trabajadores, ¿cierto? Porque el contrato sindical no tiene la misma fuerza de una convención colectiva de trabajo. Recordemos que la convención colectiva de trabajo es una ampliación del contrato de trabajo que hay entre trabajador y empresa. Entonces, la convención colectiva es ese contrato ampliado de trabajo. En cambio, los contratos sindicales no son sino otra tercerización laboral que se ha planteado en el país y que se impuso en el país, como incluso que logramos echar, estando yo afortunadamente todavía en el Congreso, logramos cambiar las famosas cooperativas laborales, que era otra tercerización laboral, en donde su eje fundamental de todas estas tercerizaciones era quitarle el derecho a las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores. O sea, era una forma de mayor acumulación de capital por parte del patrón. Muy bien, doctor Wilson, pero también le siguen haciendo trampitas ahí por los lados a ese tema de las cooperativas con otras figuras que se han inventado, sindicatos no sé qué, sindicatos pero que terminan siendo contratistas, en fin. Pero existe otra figura que es los sindicatos patronales. Los sindicatos patronales, esos sindicatos que se crearon y que los crearon las empresas para de última los intereses de las empresas. Sí, eso nació de algo que es muy famoso ahí en Barranca, que es la patevaca, muy famoso en la Unión Sindical. El término patevaca, de la tercerización, ¿no? De la tercerización, pero además del trabajador que deja de luchar por sus derechos y se va, ¿sí?, a ser cobijado por la patronal y traiciona al movimiento sindical y traiciona sus propias reivindicaciones y sus propios derechos cuando hace eso. Sí, existen sindicatos patronales, además con un criterio falaz que arrancó en los años 60 y en los 70 se concluyó, que fue cuando acabaron con los sindicatos de los puertos y los sindicatos de ferrovías. Los acabaron con el criterio de que el movimiento sindical había acabado las empresas, cuando realmente lo que acabaron con las empresas fueron las malas negociaciones económicas que hacían los gobiernos. Y tan claro es eso que terminaron entregando. Hoy los puertos y los trenes los manejan, son sectores privados. La gran pregunta y la gran inquietud, y es uno de los elementos que se usó hacia la década de los 90 para sacar la ley 50 y 60 de las cuales fue ponente el innombrable,
era con el argumento de que el Estado no servía para administrar y fueron entregados al sector privado, destruyendo algo que nació por allá en 1789 y en la Comuna, que fue la segunda función del Estado, el Estado interventor, cuando el Estado decide de que el sector privado no podía garantizar las necesidades de las poblaciones y decide intervenir y tomarse parte de la industria, de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces se volvió un vuelco a volver a entregarle eso a los patronales. Y una de las cosas que se hizo en el gobierno de César Gaviria, no obstante la constituyente del 91 y lo que significó la constitución en muchos de los derechos sociales, fue privatizar el famoso modelo neoliberal, ¿sí? Que se impuso en el mundo, que significaba una mayor acumulación capitalista con base en una reducción de los ingresos laborales de los trabajadores, valga la redundancia. Muy bien, doctor. Vamos avanzando y vamos despejando muchas cosas. Lo acaba de decir el doctor Wilson Borja, que han evolucionado los sindicatos, estas figuras que se han creado para permear el sindicalismo en Colombia. Hoy muchos sindicalistas obreros pasan a ser capitalistas, ya tienen sus empresas, tienen alianzas con los contratistas, con los tercerizados, y se pierde la esencia de la defensa del trabajador, porque ya se defienden son los intereses del capital privado. Doctor Wilson, ¿cuál va a ser el futuro laboral que le esperan a las generaciones venideras en Colombia con la propuesta de trabajo por horas propuesto por el gobierno y el teletrabajo implementado durante la pandemia, y parece que llegó para quedarse, doctor Wilson? Bueno, ahí hay una situación, dos situaciones. Una cosa es antes de la pandemia y otra ahora con la pandemia. Y lo digo porque antes de la pandemia se sacó la ley 1221. Yo estaba en el Congreso en esa época del teletrabajo, como una necesidad, digamos, como un complemento o una necesidad adicional de sectores que podían desarrollar esta clase de trabajo. Y la verdad que eso fue evolucionando algo, y hay que reconocerlo. Cuando estaba de ministro de Comunicaciones David Luna con la TIC, fue la verdad que se logró que se desarrollara algunos trabajos. Hay historia muy clara de empresas colombianas dedicadas a eso, y en el mundo hay, en Brasil, en Argentina, Estados Unidos, hay mucho desarrollo de esta actividad de teletrabajo. Otra cosa es ahora con la pandemia. Con la pandemia no significa que se esté desarrollando el teletrabajo. Con la pandemia lo que está pasando es que la gente se ha obligado a tener que trabajar desde su casa, pero no es teletrabajo. ¿Por qué? Porque la ley 1221 y su decreto reglamentario establecen realmente cuáles son las condiciones y las necesidades. El decreto 884 del 2012, cuáles son las necesidades y obligaciones de los patrones con el teletrabajo. No, hoy no existe esa obligación del patrón por el lío de la pandemia, no existe. Aquellos que tenían la perspectiva del teletrabajo tienen que cumplir con esas condiciones que impone la ley, pero no es lo que se está pasando con la gente. Yo lo pongo como ejemplo aquí en mi propia casa. En mi casa, mi compañera sale a trabajar en la mañana y regresa al mediodía y sigue trabajando. En este momento está metida trabajando.
No, el teletrabajo está reglamentado en horas, está reglamentado inclusive en lo que debe ser los utensilios de trabajo entregados por la patronal, está reglamentado desde la concesión también de las horas extras. En fin, hay una reglamentación que favorece al trabajador y que no es lo que está pasando hoy aquí. Lo que sí puede suceder y va a suceder, y es en lo que el Ministerio de Trabajo debería estar ya elaborando y vigilando, es que se cumpla con la ley de teletrabajo, porque muchas empresas se van a quedar en esto, porque se han dado cuenta que les permite, y digámoslo así, una mayor explotación al trabajador, ¿sí? Y no una misma reconocimiento de ese trabajo desde el punto de vista de salarios, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es una sobreexplotación lo que está pasando con la pandemia, con este trabajo en casa, y que no tiene nada que ver con el teletrabajo, porque tendrían que aplicarse las normas de la ley 1221 y del decreto 488, que plantea claramente cuáles son los elementos que deben percibir, concebir el trabajo. Incluso hay una parte que a mí me gusta mucho, que le metimos, fue parte de mi autoría en esa ley, que es lo que tiene que ver con las personas en proceso de discapacidad, que para ella es un elemento fundamental lo del teletrabajo. Entonces son cosas diferentes, lo de antes del trabajo, lo que es el teletrabajo hoy, y lo que es la superexplotación que se viene haciendo con el problema de la pandemia en Colombia. Muy bien, doctor Wilson, agradecemos toda su información, toda la disposición para abordar estos importantes temas que ayudarán un poco a aclarar el panorama del debate laboral, porque recordemos que ya se está discutiendo el salario mínimo y no sabemos si el gobierno tenga en cuenta toda esta situación. El impacto laboral de las plataformas, doctor Wilson, jornadas extenuantes, eso no está reglamentado en materia salarial, no se sabe si esto mejoraría las condiciones económicas de las personas que trabajan en estas plataformas. De igual manera, el estrés laboral es mucho más fuerte, gente que está 12, 14 horas pegada a un computador, la contaminación electromagnética, en fin, una serie de factores que no se han definido y no se han estandarizado para el pago de esta forma o de esta manera de cómo se viene desarrollando la actividad laboral de las plataformas digitales, doctor Wilson. Aquí debería haber un criterio del Ministerio de Trabajo sobre salud ocupacional. Aquí ese elemento que hemos avanzado en Colombia sobre salud ocupacional debería ser fundamental en este proceso de pandemia, con esta forma de tener la gente que laborar desde sus casas sin tener horarios reales. ¿Sí? Y con todo lo que tú mismo has dicho, Carlos, con toda esta exposición que se hace estando frente a este problema de los computadores o de los mismos celulares, etcétera, que hay y se ha comprobado mundialmente que hay problemas o hay incidencia en las condiciones humanas de todo este problema del electromagnetismo que se expiden con estos elementos de trabajo. Muy bien, doctor Wilson, pero aterricemos en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene una situación muy específica con relación a una empresa que es un ícono de los colombianos, la única empresa en Colombia que producía fertilizantes nitrogenados, una empresa pública. Luego fue empresa de economía mixta y está hoy en liquidación. Le hablo de Fertilizantes Colombianos S.A. 4 años
en proceso de liquidación. La semana anterior hubo un debate en el Congreso liderado por el senador Richard Aguilar. Hay una acción de tutela de unos trabajadores reclamando unos derechos adquiridos que no se les han reconocido por vía tutela. 4 años sin salario a estos trabajadores. Doctor Wilson, ¿cuál es el panorama y cuáles podrían ser algunas causales de delitos que se podrían estar cometiendo por el no pago de parafiscales de todos estos trabajadores en una empresa que aún no se ha definido si se liquida, si no se liquida? Mientras tanto, el tiempo corre y los trabajadores siguen botados. Mira, por desgracia de los trabajadores en nuestro país, no existe desarrollo histórico frente a asuntos o aspectos penales que se dan con estas situaciones de la que tú has expuesto. Y tiene que ver con cosas como esta. El solo hecho de no pagarle salario y de ser una empresa del Estado es responsable de las condiciones físicas, de las necesidades de esos trabajadores y de su familia. Debería darse la posibilidad de demanda de esa responsabilidad, en mi criterio penal, que tiene el Estado al exponer niños, jóvenes, ancianos y personas adultas por una situación de una empresa como esta que está que lleva 4 años en ese debate de esta empresa en Barranca y que no se le da las soluciones de una y otra, incluso violando por parte del Estado normas como la ley 550, que nunca se aplicó para esta empresa, ¿cierto?, para una forma de darle salida. Y es desastroso porque es responsabilidad del mismo Estado, ¿sí?, siendo una empresa de ellos en lo que hay. Y fuera de las discusiones jurídicas de lo que son los aspectos laborales, ¿sí?, no solamente reconocimiento de salario y prestaciones, sino reconocimiento del deterioro de la persona humana cuando deja de ejercer su labor. Eso es ya comprobado en muchas partes, que si la persona deja de laborar, no solamente por decisión propia o por problemas con las patronales y todas estas cosas, su deterioro físico es impresionante. Aquí la única diferencia es la de los pensionados, pero aún en los pensionados, si el pensionado sale y dejó de laborar y no busca actividad y toda la cosa, su deterioro físico es muy rápido, está demostrado. Entonces, ese es otro aspecto también que tiene que ver con estos procesos jurídicos que en Colombia no tienen realmente acogida en la justicia colombiana. Y hay ejemplos muy importantes de esto, fundamentales, como que además en otros aspectos de la juridicidad se han venido acogiendo, como es el derecho alemán. El derecho alemán viene permitiendo que esta clase de contravenciones, porque son contravenciones en última o atentado contra la misma ley, más cuando es del mismo gobierno, puedan ser resueltos por el lado de la justicia, más allá de la lucha sindical que conocemos por los salarios, por las prestaciones, por las liquidaciones, etcétera, que hay en un problema de una empresa cuando tiende a ser liquidada o a desaparecer. Entonces, sí existe en otras partes del mundo eso, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista de la responsabilidad pecuniaria que tiene el Estado frente al deterioro del mismo ser humano.
Muy bien, doctor Wilson. Borja, poco a poco vamos entrando en aspectos muy específicos de los sindicatos y de las situaciones laborales de las diferentes empresas asentadas en Barranca Bermeja, como es la estatal petrolera Ecopetrol y su sindicato, la Unión Sindical Obrera Uso, y esta situación que se ha presentado en la empresa Fertilizantes Colombianos, donde efectivamente también hay dos sindicatos y han sido protagonistas de toda la situación administrativa que enfrenta hoy Fertilizantes Colombianos S.A. Consideramos que deben haber algunas sanciones y deben haber algunas responsabilidades por el no pago de parafiscales a los trabajadores. Son 4 años que estos trabajadores están allí sin salario y nadie se ha pronunciado sobre esta situación. Hemos considerado que la ley sí establece que es un delito de que el empleador no pague la seguridad social y todos estos aspectos parafiscales. Doctor Wilson, por último, agradecerle su gentileza, su disposición de tiempo en compartir acá con esta comunidad virtual de Barranca Bermeja, que de antemano lo saluda y lo recibe con agrado cuando usted quiera estar nuevamente por estas tierras del Magdalena Medio, asesorando y acompañando estos procesos sociales en esta importante región. Doctor Wilson. Hace rato no voy, me hace falta ir a comer allá un buen bocachico. Bocachico frito sudado, la especialidad allá en el muelle de Barranca Bermeja. Cuando antes del muelle, además, cuando las primeras veces que íbamos, no existía el muelle, sino unas bodegas interesantes de restaurantes, que todo eso desapareció para hacer el muelle y organizar esa parte del río, hoy mucho mejor organizado. Pero era interesante en esa época también meterse en una bodega de esa a comer pescado. Cuando estaban los braceros, allí la asociación de braceros. O en sitios que conozco allá donde se hace buen pescado en casas de familia que organizan un almuerzo todos los días y uno iba a comer pescado. O lo que muchas veces me tocó, además de dormir allá en la Unión Sindical Obrera y pararse uno a desayunar a las 4 de la mañana y almorzar a las 10 de la mañana. Esas cosas hacen falta que hace mucho rato no hacemos. Bueno, le cuento, doctor Wilson, que el muelle se va nuevamente a modernizar. El gobierno arrancó con recursos, con una gestión del alcalde Alfonso El Jax, y se ha proyectado algo parecido a Barranquilla, un malecón turístico allí con una plazoleta de comidas, eventos, en fin, algo muy bonito. Esperamos verlo pronto por acá, doctor Wilson. Muchas gracias y muchas gracias por la posibilidad de tocar estos temas. Ando en muchas cosas, pero hacía rato no tocaba estos temas, pero ahí siempre tenemos que ayudar a la gente, a los sindicatos. La gente llama, los asesoremos en negociaciones que hay, bueno, todas estas cosas, pero siempre estamos de una u otra manera vinculados con todos los trabajadores y con la gente en términos generales en sus necesidades, no solamente con los sindicatos, sino con todas las organizaciones sociales. Nos toca seguir todavía jugando a ese esfuerzo con toda la gente para ellos y bueno, ya llegará un momento determinado, a veces nos cansamos y decimos vamos a dedicarnos a otras cosas, pero mientras no se resuelvan los problemas tenemos que seguir poniendo el pecho y la cara, ayudando en lo que se pueda. Bueno, doctor Wilson, no quiero perder esta oportunidad de hacerle una pregunta política. ¿Qué pasó en el Polo con el tema de la separación de un sector del Polo donde está nuestro copartidario, nuestro paisano Leonidas Gómez, con un nuevo movimiento político que se llama Dignidad? ¿Qué fue lo que pasó en esa ruptura política ahí entre el Polo Democrático? No, pasó una cosa que era muy importante para lo que viene en el 2022. Y es que los que nos quedamos en el Polo tenemos la claridad de que es necesario
más que los candidatos, que las personas que son importantes, porque para ello es que estamos en esta lucha, el acuerdo por derrotar todas estas posiciones guerreristas, todas estas posiciones en contra del proceso de paz, todas estas posiciones de mayor explotación de los trabajadores con engañifas como las que se hacen, como por eso en ese famoso referendo que están planteando por ahí, cuando nosotros decimos que es necesario un ingreso básico ya frente a todo este problema de la pandemia para el pueblo colombiano, para más de 10 millones de colombianos, que eso ayudaría a resolver parte de la crisis económica que tiene la nación, se engaña a la gente con más subsidios y con más cosas que no le resuelven los problemas y las necesidades a la gente. Entonces, en ese criterio nosotros creemos que tiene que haber una decisión unánime para llegar al 2022 al gobierno presidencial. Algunos compañeros se plantearon la exclusión de uno u otro candidato y nosotros decimos no se puede excluir a nadie. Nosotros decimos hay que llegar con un solo candidato a la primera vuelta. Segundo, hay unos criterios de tener políticamente que la concepción es que por ahí algo que llaman el centro. Yo soy lo que digo, los únicos centros que yo conozco son los centros de la ciudad, el centro de la circunferencia, el centro, cualquier los punto centros comerciales. Centros comerciales y el centro allá en el centro de Ecopetrol. En el centro de Ecopetrol. Pero eso de centro es una posición táctica, no una posición estratégica. Entonces, todas estas diferencias políticas llevó a que ese sector se marginara del polo y está buscando la posibilidad de convertirse en eso que llaman el Partido Dignidad, que además lo cogieron de allá del nombre que tenía Gómez en su movimiento, que hacía parte del polo, además. Sí, Dignidad Santander. Dignidad Santander, donde cogieron el criterio de dignidad. Muy, muy importante todas esas aclaraciones y sobre todo porque era una jugada, una maniobra que nadie se esperaba que de la incinción se prestara para que de una sola personería jurídica pudiese sacar otra vertiente para otra personería jurídica. Eso está muy complicado, ¿no? En el Consejo Nacional Electoral. Porque hay otros intereses de los otros partidos y cosas, no del polo, sino de los otros partidos, de que no se permitan las decisiones porque ellos se les crean problemas. Un ejemplo claro es lo que acaba de suceder con Roy Barrera y con Armando Benedetti. Si existiese la incisión, ellos en vez de retirarse o de llamarlo expulsión después que se retiraron, que uno no entiende eso, hubiesen planteado una incisión. O lo que puede estar pasando con el Partido Liberal o Cambio Radical, ¿cierto? Entonces es muy difícil porque allí en el Consejo Nacional Electoral están solo representantes de ellos. Solamente uno solo, diferente, que es nuestro, digo nuestro no del polo únicamente, sino de los verdes, de Colombia Humana, de la UP, etcétera, etcétera. Tenemos ahí de 8 que hay. Entonces ahí tenemos una golondrina que trata de hacer verano. Bueno, lo que uno ve ahí, esa incisión podría abrir la puerta para que muchos partidos bajo esa figura sacaran apéndices y montaran otras entidades políticas, otras corporaciones políticas. Por eso es que es duro que pase eso, por eso que no creo que eso pase, pero bueno, ya miraremos ahí. Amanecerá y veremos, doctor Wilson. Veremos, así es. Y hasta donde llovió hubo barro, dicen en mi tierra. Así dicen en la costa. Muchísimas gracias, doctor Wilson. Ha sido muy placentero compartir este espacio con usted y reiteramos nuestra invitación a otros espacios y otras controversias que puedan surgir en este camino del día a día de algo que se me quedó. Eso es que usted nos dice que el producto que más se mueve hoy en el mundo son las comunicaciones. Entonces, ahí estaremos en contacto con usted. Muchísimas gracias por todo su apoyo y los espero el próximo viernes en una nueva emisión en Prospectiva. Agradecemos a todos los que se conectaron y compartieron esta transmisión. Los esperamos
en una nueva emisión en Prospectiva. Chao, chao.